Vale, bueno, pues hola a todos. Voy a hacer hoy una actualización del proyecto de la estimulación magnética transcraneal y bueno, he preparado dos diapositivas introductorias que a muchos os va a sonar porque es un poco repasar los objetivos del proyecto y los protocolos que utilizamos. Muy resumidamente, los objetivos de este proyecto son valorar la función inhibitoria en la corteza prefrontal dorsolateral, tanto en personas con diagnóstico de esquizofrenia como controles sanos. Una vez que la hayamos valorado, que bueno, como sabéis, pues lo hacemos combinando la estimulación magnética transcraneal con el registro simultáneo de la señal eléctrica cerebral con el electroencefalograma. Una vez que tengamos esa función inhibitoria valorada, pues explorar la posible relación que hay entre ella con la modulación de la entropía y con variables clínicas y o cognitivas. Y una vez que haya un suficiente grande grupo de pacientes, pues ver si se pueden definir subgrupos en función de esos déficits en actividad inhibitoria. Los protocolos que estamos utilizando para valorar la función inhibitoria pues son el protocolo de inhibición cortical de intervalo corto, o SICI, que evalúa la funcionalidad de los receptores de tipo GABA, y el de intervalo cortical, la inhibición cortical de intervalo largo, o LICI, que evalúa la integridad pues, de los receptores GABA-B. Ambos combinan pulsos simples, que son esta barrita de aquí, con pulsos pareados en los que se dan dos pulsos seguidos, separados por un intervalo de tiempo. Lo que diferencia ambos protocolos es la duración del tiempo que hay entre esos dos pulsos del pulso pareado y la intensidad de ellos, que en el LICI todos son supraumbrales y los pulsos pareados están separados por 100 milisegundos, y en SICI esa separación es menor, son 4 milisegundos solo, y el prepulso es subumbral, es un 80% del umbral motor, que como sabéis pues es lo que primero determinamos, que es una intensidad específica para cada persona. Esta es una figura que resume las dos primeras, lo que esperamos encontrar y lo que se ha puesto de manifiesto en otros estudios, que es que aquí tenéis para el protocolo SICI y el LICI en línea azul los potenciales que seguirían a un pulso simple, y en la línea roja discontinua los potenciales que seguirían a un pulso pareado. Entonces, como podéis ver, pues lo que se espera es que la amplitud de los potenciales en los pulsos pareados, aquellos que han sido precedidos por un pulso, sea menor, justamente porque se activan esos mecanismos inhibitorios. Vale, esta es la muestra que llevamos hasta ahora recogida y un poco las características sociodemográficas. Tenemos 28 pacientes, 11 de ellos con diagnóstico de esquizofrenia crónica, 7 primeros episodios de esquizofrenia y 10 con trastorno bipolar, y controles tenemos 31 personas. En controles sí que es verdad que hay más mujeres que hombres, y en trastorno bipolar un poco más, y en esquizofrenia ahora mismo están igualados. Aquí están metidos también primeros episodios y crónicos. Pero bueno, en edad pues los controles sí son un poco más jóvenes, en años de estudio parece que no se diferencian tanto. Y otra cosa importante es en el umbral motor en reposo, porque los estudios que hay publicados suelen no encontrar diferencias, porque si encontraran diferencias, pues a lo mejor los resultados se podrían explicar por eso, pero parece que van bastante igualados. Los de trastorno bipolar un poquito más bajo, y aquí los he separado por controles, la muestra de esquizofrenia crónica y primeros episodios. Bueno, esto un poco por tenerlo ahí. Y ahora, con respecto al análisis, que es lo que más voy a comentar en esta sesión de hoy, que como sabéis, pues estamos colaborando con el grupo de ingenieros que se llama BioArt de la Universidad Politécnica de Cataluña, y este es como el proceso que estamos siguiendo para analizar los datos, que ya os lo he mostrado en alguna exposición anterior. Partimos de los datos en bruto y hemos estado bastante tiempo centrados en rechazar un primer artefacto que provoca la estimulación magnética, que es muy grande y de hecho se carga la señal que hay justo debajo en los primeros milisegundos. Una vez que habíamos rechazado eso, hacíamos un análisis de componentes independientes y veíamos cuáles son los componentes que eran artefactos y cuáles eran señal cerebral que nos interesaba. Esto está ya hecho para los protocolos SIFI y LIFI,
pero también pasamos protocolos placebos en los que giramos la bobina 90 grados, de tal forma que sigue apoyando en la cabeza, pero la estimulación no es tan directa. Y eso lo estamos haciendo ahora, todo el rechazo de componentes de las señales placebo. ¿Cómo quedan las señales después de limpiarlas? Pues aquí tenéis una señal, un promedio de los pulsos pareados de SIFI, para que veáis por la forma que toma en todos los canales. Y se ha señalado en rojo, creo que era el canal F3. Y aquí tenéis esa misma imagen de otra publicación, que es una publicación que da como las pautas para hacer un protocolo de limpieza y como veis pues es súper parecido, o sea que esa primera parte de limpieza pues lo hemos conseguido. Y ahora lo que estamos haciendo es, aparte de seleccionar las componentes de artefacto para las señales placebo, todo el preprocesado de los protocolos SIFI y LIFI. Vale, una de las cosas que vimos en una de las últimas reuniones fue la necesidad de corregir el pulso pareado. Y quedamos en que eso íbamos a explorar, ellos quedaron en explorar cómo se hacía, buscamos bibliografía en la que lo hicieran y se han basado en estos dos artículos de Premoli y de Daskalakis que utilizan el protocolo de intervalo cortical, o sea, inhibición cortical de intervalo largo. Y la lógica que hay detrás de esto es que cuando nosotros en un pulso pareado damos dos pulsos, la señal que va tras el segundo pulso está, por decirlo de alguna manera, contaminada por la señal que viene provocada por el primero de los pulsos. Entonces, en estos artículos lo que se hace es quitar esa señal que viene del primer pulso de los pulsos pareados. Y bueno, lo que se suele hacer es promediar el pulso simple, el que va solo, porque tiene la misma intensidad que el primer pulso de los pulsos pareados, se coloca en el mismo momento temporal y se le resta esa señal, ¿vale? Esto es del artículo de Premoli para que vierais un poco cómo queda, cómo es un pulso pareado sin corregir y un pulso pareado corregido, que aquí pues la señal se suaviza un poco y todos estos picos que aparecen aquí no aparecen, ¿vale? Se han restado. Y eso es una de las cosas en las que se ha avanzado en este tiempo, que han avanzado Gemma y Alejandro. Y aquí tenéis, esto es para LIFI. Este sería el pulso pareado normal, que empieza en el momento cero, pero 100 milisegundos antes se ha aplicado el primer pulso, el pulso condicionante. Entonces, esta señal estaría contaminada por ese primer pulso. Lo que se hace es coger el pulso simple que tiene esa misma intensidad, se desplaza hasta el mismo momento temporal en el que se da ese primer pulso y se resta. Y lo que obtenemos es la señal del pulso pareado corregido, que sería esta de aquí abajo en azul. Esto es para SIFI, pero si veis, ha seguido el mismo procedimiento y la señal que nos queda es muchísimo más sucia que la primera. ¿Eso por qué pasa? Porque en LIFI todos los pulsos tienen la misma intensidad. Entonces, si nosotros promediamos el pulso simple y se lo restamos a este conjunto, pues es válido el razonamiento, ¿no? Pero en LIFI, en SIFI no, porque si nosotros promediamos el pulso simple y se lo restamos aquí, en realidad le está restando mucho más de lo que tocaría, porque el prepulso es del 80%, la intensidad, o sea, no son equivalentes. Entonces, en SIFI no se ha hecho y no se va a hacer, y en la literatura no, tampoco sale. A partir de ahora, los resultados que os muestro en las gráficas, en LIFI el pulso pareado está corregido y en SIFI no. En SIFI seguimos como estaba. Bueno, un poco el objetivo también de esta reunión es ver las opciones que hay para valorar la inhibición cortical, o sea, a partir de los estudios que han utilizado TMS y EEG, qué medidas se emplean para valorar la inhibición cortical. Y he seleccionado pues, las que hay en los artículos que valoran la inhibición cortical en esquizofrenia. Hay 4 opciones principales. Una es analizar los potenciales que evoca la estimulación magnética, que suele haber consenso en que son estos 6. A veces cambian un poco los milisegundos en los que se hallan.
Otro es el área bajo la curva, que ahora explico qué es, el ratio de modulación que se puede hacer tanto con las amplitudes de los potenciales evocados como con el área bajo la curva, y más avanzado, pues un análisis de tiempo-frecuencia. Empezando por los potenciales evocados, aquí lo que se trata de ver es la amplitud que alcanzan los distintos potenciales, los distintos picos y valles positivos y negativos que se dan tras la estimulación, compararlos cuando ha sido un pulso simple, que sería la línea azul, y un pulso pareado. Y ver pues, cuánto se diferencia esa amplitud y cómo se distribuye de manera topográfica. El área bajo la curva se hace a través de un parámetro que se llama Global Mean Field Power, que es como, creo que es como elevar la amplitud al cuadrado. O sea, es un valor que siempre es positivo, ¿no? Pero la definición que hacen de ello es como que se corresponde con la desviación estándar espacial, pero que el significado que tiene es que cuantifica la cantidad de señal que hay en todos los electrodos en un momento dado. Os he puesto aquí dos señales nuestras que serían como un promedio. Bueno, en realidad es solo para ejemplificar, ¿vale? Esto no pasa en nuestras señales, que es uno de las cosas que dan más trabajo. Esto sería una señal siguiendo el pulso simple, un promedio, y he hecho esa misma señal para que coincida un poco más pequeña para simular lo que se espera encontrar en un pulso pareado. Entonces, el área bajo la curva sería establecer una línea en el cero, y todo lo que quede por arriba y por abajo es lo que conformaría el área bajo la curva, y en el pulso pareado también. Y se espera que ese área bajo la curva del pulso pareado sea más pequeña que la que hay en el pulso simple, porque justamente se hayan puesto en marcha esos mecanismos de inhibición. Y se espera que eso sea mayor en los controles que en comparación con al menos algún grupo de pacientes. Luego, el ratio de modulación consiste en dividir, dependiendo de si nos centramos, se puede hacer con los potenciales evocados, con el área bajo la curva o incluso con las bandas de frecuencia, dividir, por ejemplo, la amplitud de los potenciales evocados tras un pulso pareado entre la amplitud de los potenciales evocados tras un pulso simple. Como se espera que esto sea mayor que esto, la inhibición vendría reflejada porque los valores son menores de 1. ¿Vale? Aquí no salen valores negativos. En la mayoría de los artículos no salen. Porque yo creo que cogen valores absolutos. Bueno. Y también se puede hacer con las bandas de frecuencia o con el área bajo la curva, como lo veremos ahora. Y luego, más avanzado, hay otros artículos como el de Noda y colaboradores que hacen análisis de tiempo-frecuencia, comparando cómo se distribuyen las distintas frecuencias en el tiempo en el pulso simple con el pulso pareado y haciendo la relación entre ambos. Esto que puede ser una opción también en el futuro. Sí. Sí. Vale, los análisis que se han hecho hasta este momento nos hemos basado en el artículo de Cash y colaboradores, que ellos lo que hacen es estudian los efectos de la TMS en distintas regiones de interés, y en donde encuentran efectos significativos es en la región de interés que se corresponde con la corteza prefrontal dorsolateral, que es la que ellos estimulaban también, porque nosotros estimulamos entre los electrodos F3 y F5. Entonces se cogen estos electrodos que conformarían ese área que está señalado en rojo, y los que hay analizados hasta ahora son 16 pacientes, 10 con esquizofrenia y 6 primeros episodios de esquizofrenia. Los pacientes con trastorno bipolar se apartaron porque en la pasada sesión había 6, ahora hay 10. Antes de julio creo que van a estar. Y 15 controles, que faltan 16. Vale, aquí quiero quitar esto. Vale. Aquí tenéis, en la gráfica de arriba está representado para controles y en la gráfica de abajo para pacientes. Para LICI, para el protocolo de inhibición cortical de intervalo largo.
la línea azul es el pulso simple y la línea naranja es el pulso pareado. Esto es separado, luego lo vamos a ver en gráficas juntas, pero bueno, en líneas generales pues se ve que la amplitud de los potenciales que sigue al pulso pareado pues por lo general es más baja que la que sigue a los pulsos simples. Pero lo que pasa es que no tenemos qué pasa justo antes de que empiece la del No, pulso pareado. eso no se puede salvar, porque esto es el área que se elimina, o sea, este es el tipo que se elimina porque se lo carga el pulso de la TMS. Sí, sí. El único el único potencial evocado que no vamos a poder mirar en LICI es el P25. A partir de ahí sí. Ya. No, lo que pasa es que uno viendo esto tendría la impresión de que la rayita, o sea, la actividad eléctrica anterior al pulso simple, si no, pues lleva hasta el cero. Pero si ahí empezara también y fuera paralela, la actividad eléctrica estaría mucho más abajo. Es decir, Ya. Bueno, pero yo creo que cabe esperar que venga de aquí, ¿no? Igual que aquí empieza a hacer. De todas formas, de repente baja hasta ahí, ¿cómo vas? Claro. no, yo creo que esto viene un poco del artefacto que hay en la TMS. De todas formas, ellos han dicho que a la hora de publicar, quizás, o sea, quizás no, que se puede reconstruir la señal Vale, para vale. que no choque tanto y podemos ver un poco cuál es la línea base de la que viene. Anda, no he metido, sí, sí. Bueno. Y luego les pedimos que hicieran la resta entre el promedio de pulsos simples menos el promedio de pulsos pareados. Como esperamos que la amplitud de la señal que siga el pulso pareado sea menor que la del pulso simple, esto quiere decir que cuanto más positivo sea esta diferencia, habrá mayor inhibición. O sea, si son iguales, se quedaría en cero. Pero ya todo lo que vaya por aquí arriba, cuanto más arriba vaya, cuanto más valor alcance, pues habrá más inhibición. Y esta resta aquí está representada para controles en verde y para pacientes en morado. Y igual, o sea, hay sitios en los que parece pues que sí, que los pacientes, bueno, que tienen más inhibición. Bueno, probablemente sí, lo que pasa es que está el problema de que si el pico este que está a los 200 en los pacientes Sí, eso está, ahora en otras gráficas, sí. claro, movido. Ahora, vale, ahora SIFI. Aquí no nos cargamos nada de la señal porque al ser el prepulso del pulso pareado de menor intensidad y estar separado por menos tiempo, no hay tanto artefacto y se puede salvar. Esto es para controles, pulso simple, la línea azul, pulso pareado, la línea naranja, y para pacientes, que parece que en general, o sea, ya no es la diferencia, es que en general alcanza, parece, amplitudes, por lo menos aquí, menores, ¿no? Tanto en pulso simple como en pulso pareado. Bueno. Y la misma resta que he mostrado antes para LICI, para SIFI. Y la línea morada es para pacientes y la línea verde para controles. ¿Qué se ha hecho para analizar los potenciales evocados? Se han distinguido una serie de ventanas temporales que aquí están marcadas por líneas verticales. Y aquí están promediados los pulsos simples para pacientes y controles y los pulsos pareados. ¿Qué ocurre? Pues que lo que hemos visto al hacer el promedio de los pulsos, que también se veía en esta diapositiva, es que hay veces que da la impresión de que la señal para los pacientes está como un poco desplazada. Entonces, pues se habló de la necesidad de que las ventanas temporales fueran adaptativas, que no fueran para todos igual. Y en eso están ocupados, porque han visto que para algunas personas y algunos protocolos funcionan muy bien, pero que no se puede generalizar así a la ligera, sino que si se generaliza, pues queda fallos. Entonces, pues lo están depurando, pero dicen que van por buen camino.
Y aquí igual, que aquí a lo mejor pues se ve más claro que esta está como desplazada o esta que son pacientes pues que se correspondería más con este piquito de aquí. Igual que es necesario las ventanas adaptativas. Entonces, a partir de aquí, todos los resultados que voy a mostrar, pues hay que cogerlos con mucha cautela porque están hechos sin esas ventanas adaptativas. Entonces, sin esas ventanas adaptativas es muy difícil interpretar y valorar qué está pasando, porque se cogen las mismas ventanas y están pasando cosas distintas, porque la señal a lo mejor está más atrás o más adelante. Aquí lo que se ha hecho es dividir la amplitud de cada uno de los potenciales que salían en el artículo de Cash tras un pulso pareado entre la amplitud tras un pulso simple. Aquí, como esperamos también que esta amplitud sea mayor que la de la que sigue al pulso pareado, todo lo que esté por debajo de 1 indica que hay inhibición. Si fuera igual que 1 es que no hay cambio. Se ha producido la misma señal tras el pulso pareado que la que se produjo tras el pulso simple, y mayor de 1 significaría que esto ha sido mayor, o sea que hay más facilitación. Aquí están los pacientes en columnas amarillas y los controles en azul. Y bueno, y una de las cosas que aparecen es ¿por qué hay signo negativo? Pues porque al no coger las mismas ventanas, hay veces que lo que es un pico positivo en un control es un pico en valores negativos en pacientes. Y aquí nos han cogido valores absolutos. Entonces eso explica un poco. Pero claro, la interpretación, pues no podríamos sacar una interpretación, yo creo. Entonces están valorando coger el valor absoluto y también otra vez pues la necesidad de coger esas ventanas adaptativas. Imaginaros que cae en el cero. ¿Cómo interpretas esa barrita en el cero? Una cosa que divide en cero cada cero. Ya. Ya. Sería solo si el pulso pareado fuera cero, ¿no? Sí. Porque la única posibilidad para que dé cero es cero dividido entre algo, ¿no? O sea, que te pille justo en la línea media el pulso pareado, y eso tiene que ser que en ese momento esté cruzando por la línea base. Es que no habría ningún potencial que fuera cero, ¿no? No hemos visto en las gráficas, de hecho, No. parece que está muy claro que no hay ninguno de los potenciales es cero. No. Es que pasa por el cero justo en ese momento. Sí. Allí, pues alrededor de la gráfica de la derecha, alrededor de los 100 milisegundos, donde está el cruce Okay. de la línea azul y demás, pues por ahí pillan el cero en alguno y ¡pum! Entonces te da cero. Sí, tiene que ser eso, sí. Pero claro, es que un potencial negativo no es negativo en sí mismo, es una convención. La Sí. orientación de la corriente es esa, pero es un potencial de acción igual. Sí. Y esto es para SICI, igual. Es la misma lógica, dividir la amplitud de los distintos potenciales cuando ha seguido un pulso pareado entre la amplitud cuando ha seguido un pulso simple. Ya, pero fijaros aquí que no hay valores negativos, me estoy dando cuenta ahora, Sí, excepto el primero ese de los pacientes, sí. claramente es un artefacto, pues está alrededor del cero. Esto se puede ver aquí porque lo he puesto, o sea, si se quiere ver de dónde viene No, esa señal. o sea, este sería el N40, ¿no? N40, sí. Por aquí, esto. Y por ejemplo, la línea amarilla sería el resultado de dividir la amplitud de la línea amarilla entre la amplitud de la línea morada, que está aquí. Y eso está alrededor del cero. Mm, Sí, sería como 0,20. A lo que voy es que los 4 segundos potenciales, que son, digamos, los equivalentes al artículo de Kant, en el sentido de que son todos valores entre 1 y 0, todos son mayores en controles. Los que no son raros son mayores en controles. También en el del LICI, si vas para atrás, sale rarísimo todo, porque son todo ahí un montón de cosas negativas. Sí, porque fíjate, es que esto está. O sea, el pulso pareado tanto en pacientes como en controles es súper bajo. Por lo menos aquí al principio, Sí. que son los que salen. Sí. Sí, No, bueno. lo de City está bien porque vamos un poco en la idea en la que teníamos. Que hay más inhibición en pacientes y controles,
porque eso tiene sentido, o sea, son valores de 0, 0,5, 0,7. Sí. Lo que pasa es que hay cosas difíciles de interpretar, que a ver si cambian con las ventanas adaptativas, porque, por ejemplo, en P60 en controles hay facilitación, según esto, y en Claro, pacientes de sí, inhibición. digo en los que son valores esperables, lo normal. Sí. Mm. Los dos primeros los dejamos aparte porque, bueno, además son los primeros potenciales y posiblemente sean los más contaminados por el Sí, de facto. sí. Y luego esos ratios de modulación también se han calculado con el área bajo la curva, que es lo mismo, pero en vez de dividir amplitud, se divide el área bajo la curva, lo que os he mostrado antes, que sigue al pulso pareado, entre el área bajo la curva que sigue el pulso simple. Y aquí la lógica debería ser igual, menor que 1 hay inhibición, porque esto se espera que sea mayor, igual a 1 no hay cambio y mayor que 1 facilitación. Y entonces yo ayer mirando estas gráficas dije, pero si es que sale todo mayor que 1. Y entonces se lo dije a Gema y me ha dicho que, y en SIFI pasa igual, me ha dicho que ocurre lo siguiente. Bueno, a ver si lo sé explicar porque es un poco complejo. Pero este sería, por ejemplo, en SIFI el promedio de pulsos simples en azul y el promedio de pulsos pareados. Y esto representaría la amplitud. A ver, en azul es el simple, en azul es En azul es el simple. y en rojo es El pareado, sí. No sé de qué señal ahora mismo y no sé cuántos objetos ha cogido porque esto era para explicarme un poco qué pasaba. Pero el pareado aquí tiene mucho sentido. ya. Y en cambio en las señales que os he enseñado antes, el pareado tenía menos amplitud. Sí, pues no sé. Es que a lo mejor esta las ha creado para enseñarme qué pasaba, ¿sabes? Sí, desde luego no se parecen en nada a los potenciales. Sí. Pero el caso es que lo que me ha dicho es que si te fijas en P30, que sería este componente de aquí, se tiene más amplitud tras el pulso pareado que tras el pulso, o sea, tras el pulso simple que tras el pulso pareado. Pero mientras que tras el pulso simple la amplitud es positiva, en el pulso pareado la amplitud es negativa, o sea, está por debajo del 0. Y parece ser que eso luego, al hacer el Global Mean Field Power y representarlo, aquí te queda como un pico y aquí te queda como un valle. Y eso, o sea, dividir este valor de un pico entre un valle hace que te quede por encima de 1. No nos vale como está hecho ahora, pero ella cree que cogiendo ventanas adaptativas y que han leído que en algunos artículos normalizan la señal, esto se puede corregir. Vale. De todas formas, habría que ver qué pasa con los valores de área bajo la curva en general, cuando tienes un valor único para una persona, porque yo creo que no hace falta representarlo. El ratio de modulación no se representa en muchos artículos. No, y lo que habíamos hablado ayer también, ¿no? ¿Qué sentido tiene calcular la diferencia en cada pico, ¿no? ¿No sería mejor Ya. calcular la diferencia de todo el Sí. potencial que... Sí, porque además a la hora de correlacionar esto sería un valor con el otro valor que quieras, con modulación de entropía, pero lo otro es para cada pico ver qué pasa. Claro, en cada pico pues no sabemos si se representa en el programa Sí. nadie. Bueno, los artículos de Premoli que va Sí, con... bueno, Sí dicen que el negativo más temprano es de SIFI A, o sea, de GABA A, y el N100 sería de GABA B, pero luego la mayor parte de los artículos no encuentran eso. claro, lo que partimos es de que sí, si es GABA A y inicia GABA B. Sí. Entonces, pero dentro de ese protocolo de activación, me parecería insólito que un pico concretamente tenga que ver con algo. Ya. Y bueno, esto es lo que os he dicho, que ella piensa que con las ventanas adaptativas no está tan convencida de que se corrija, pero que sí que han leído que normalizando la señal puede ser que sí. Y luego, como pasos a hacer ahora, pues es terminar de hacer lo de las ventanas temporales,
ver un poco, bueno, el debate que estábamos teniendo ahora, si un valor único o los potenciales evocados, y una vez que se decida eso y se tengan los datos, pues hacer las correlaciones con la connectivity strength y la modulación de la entropía. Y ya está. Vale. Pues menudo trabajo, ¿no? Pues sí. Pues sí, bastante. Pero bueno, si va tomando forma. Hombre, va tomando bastante forma, ¿no? Porque si vamos a lo que es más, intuitivo, que es la diferencia, parece claro que hay más diferencia en controles que en pacientes, en las curvas. Y luego el resto de los cálculos parece estar contaminado por la falta de equivalencia entre las ondas, ¿no? Sí. Y nos parece que si consideráramos un solo valor por sujeto, esto tendría menos importancia. Es decir, tú tienes así la gráfica que tiene por debajo, o sea, por encima de la línea de cero y por debajo de la línea de cero, obtenido por la curva, vámosle, 4 centímetros cuadrados. Si esa curva está, aunque esté descolocada, tiene por debajo 2,5 centímetros, daría igual, ¿no? Sí, porque tú al final operas con ese valor, no si está más a la izquierda, o sea, que yo creo que sí. Claro, tienes la curva así, y luego tienes otra curva parecida, que sea gira y es menos amplia, aquí es 0, te da igual, ¿no? Sí, Siempre que que lo elevemos al cuadrado, que no contemos por los absolutos, porque los negativos tendría que ver con que uno es negativo y otro es positivo, entonces. sí, Pero yo creo que lo de los negativos y positivos tiene que ver con lo que. sí. A ver, yo confío en el área bajo la curva. Así que... Sí, pero en esto hay que incidir especialmente, ¿no? O sea, yo creo que es un punto muy importante el un valor por sujeto o muchos valores por sujeto, porque con tanto valor por sujeto, lo primero que cómo se interpreta tener tanto valor por sujeto. Ya. En los artículos publicados previamente sí que hablan de diferencias de amplitud, en algunos yo recuerdo, porque ponen asteriscos en Sí, en los potenciales. potenciales. Sí. Pero hay alguno que tú recuerdes que calcule toda la diferencia globalmente entre unos y otros. El de Daskalakis, este de 2008, Sí. creo que se correlaciona, o sea, analiza solo el área bajo la curva. De hecho, sí, en sus artículos. De los potenciales Sí, desde 0 hasta 300. sí. Y de hecho en las gráficas representa la señal sin marcar picos ni nada. Representa la del pulso simple y la del pulso pareado, y no distingue potenciales. Creo recordar, ¿eh? Tiene más sentido, ¿no? Sí. ¿Qué os parece la neurofisióloga, si me estáis escuchando, o está el aparato por ahí? Ya no sé. Sí, sí, te estoy escuchando, sí. Sí me parece que tiene más sentido, pero bueno. Claro, porque cada piquito le puedes sacar mucha punta si quieres al piquito, pero realmente, de lo que estamos hablando, seguramente es de la modulación global de la señal, ¿no? Sí, yo creo que sería más lógico, sí. Yo creo que sí. Y Bueno, menos trabajo también, porque hombre, sobre todo no se trata tanto de la cantidad de trabajo, sino de lo que nos podamos fiar, ¿no? sí, por eso, ¿sabes? Que al final tienes mis resultados que Ya, para correlacionar, ¿sabes? ya. ¿Y a vosotras qué os parece esto que ha comentado Inés de los valores negativos y demás, de esas ratios negativas entre unas cosas y otras? ¿Cómo puede salir? Yo creo que, no sé si tendría sentido, porque hay alguna parte que no la he podido escuchar, pero medir de pico a pico y no utilizar valores negativos, sino la amplitud como valor absoluto, no
y comparar esos valores de pico a pico. Lo que pasa es que yo no sé si el siguiente potencial a veces puede producir un artefacto y no sabes muy bien realmente dónde termina un potencial y dónde comienza el otro, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor lo de esos valores negativos no es muy real, ¿eh? Pero bueno, Acuérdate, María, la ratio cuando es negativa es lo que no sabemos interpretar, porque claro. la idea es, si es 1, es que son iguales, el potencial simple y el potencial pareado. Si es medio, es que el potencial pareado es la mitad de amplio que el simple. Si es 0,25 es que es un cuarto de amplio. Pero si es -2, ¿qué significa? Claro. Ya. Es incomprensible. Yo creo que, no sé, habría que tomar eso, los valores positivos, o sea, absolutos, y jugar con ellos. Es que el negativo yo tampoco le encuentro, no lo sé. Sí, yo tampoco lo encuentro sentido. Pero eso no sería equivalente al área bajo la curva. Yo creo, No. no, yo no lo sé, ¿eh? Le voy a dar una vuelta, pero yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Lo voy a pensar hoy, pero no lo tengo tan claro que significa lo mismo. No, porque el área, o sea, si el potencial es más amplio, deja un área bajo la curva más grande. Más grande, sí. Independientemente de que esté por arriba o por debajo de la línea de la línea base. Claro. Deja el área de la curva si está por encima del 0 y área sobre la curva, digamos, si está por debajo del 0. Pero a fin de cuentas, si consideramos todo como área, cuanto más amplio sea el potencial, más área habrá entre la curva y el 0. ¿No? Sí. Entonces, Sí, para eso tienes que tener una línea de base muy estable. Sí, aquí la línea de base se coge el 0. Eso es lo que me ha El 0. dicho Alejandro, sí. claro. Entonces, si la distancia del potencial anterior al posterior, o sea, de pico a pico, es pequeña, el área entre la curva y la línea del 0 es pequeña también. ¿No? De pico a pico. Sí. Pero, por ejemplo, podrían estar, porque otro de los valores que solemos tener en cuenta en clínica son las latencias y las velocidades. Me refiero que a lo mejor el potencial te sale retrasado y a lo mejor tomas más área y el área lo tomas como algo bueno, o sea, al tener más área, digamos, y realmente lo que está pasando es que el siguiente potencial está saliendo más retrasado y es lo contrario. Por eso decía que a lo mejor... Por eso precisamente estábamos hablando de no considerar cada potencial por separado, sino considerarlos todos juntos. Yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, que en clínica o en estudios de P300 hay un potencial claramente establecido. Esperamos que haya una P100 o una P300. Pero aquí no. Aquí sabemos que hay unos cuantos, pero no sabemos su significado. Entonces, ha habido estudios que han considerado todo lo que pasa junto, es decir, la M40, la P60, la M100, todo lo que sale. Entonces, independientemente de que esté más o menos retrasado, el área que dejen bajo la curva o encima de la curva dependerá de la amplitud, si lo consideramos todo junto, ¿no? Sí, si lo consideramos todo junto, sí, yo creo. Claro, hablar de todos estos individuos es difícil, pero bueno. Pero cuanto menos pronunciados sean los picos y los valles, menos área de la curva. Menos área quedará claro entre la curva del potencial y la línea de base. O sea, que sea exactamente lo mismo, ¿no? Pero que vayan relacionados a más amplitud, más área de la curva. A menos amplitud, menos área de la curva. Si tomas 0 como línea base. Claro. Ahí la diferencia podría estar en que uno o varios potenciales fueran más bajos, pero más anchos. Entonces dejaran más área. Ya. Pero eso no es lo que esté pasando, ¿no? No. Y en principio, al hacer las ventanas adaptativas, es como que va a encajar más.
se espera. Ya. Claro. Sí. Esto, claro, imaginaros eso. Que un pico muy alto, pero en un potencial muy estrecho, es decir, que rápidamente se anule, te deja un área de 0,5 centímetros cuadrados. Es un potencial mucho más bajito, pero Ya, que pero el que- triple ya. te deja un área de 3 centímetros cuadrados. ¿Qué vale más? ¿La amplitud o el área? Yo creo que hay que ver ahí que tengamos los mismos potenciales en los dos grupos, ¿no? Sí. Yo creo que a lo mejor una de las cosas que se podría hacer es que, por ejemplo, los potenciales que ya se conocen, pues auditivos, visuales, aparte de o sensitivos, aparte de la latencia para establecer más o menos cuál es el potencial, también tienes en cuenta los potenciales que les preceden o que van posteriormente para tener un poco en cuenta, porque puede que algún paciente tenga, por ejemplo, un potencial sensitivo retrasado y tú sabes cuál es porque sabes más o menos la polaridad, pero también sabes la polaridad de los que le preceden. Y muchas veces sabes qué es ese potencial porque los que le preceden los estás viendo o los que van detrás. Entonces, a lo mejor se podría establecer un poco como un número a todos los potenciales que salen y ver si aparecen en sujetos sin controles siempre los mismos potenciales y si aparecen con la misma polaridad. Entonces, de esa forma, un poco ya tenerlos al menos, que yo no sé, a lo mejor eso ya está hecho. Yo creo que sí. Lo mismo, me parece que te has incorporado un poquito más tarde, ¿no? Vale. Puede Entonces, ser. enséñale si quieres las gráficas promedio de... A ver qué te parecen. Las gráficas promedio De de... controles y pacientes para que vea... No, pero esas son las diferencias. Sí, espera un momento. Esta o en la que aparecen los 4 juntos. Pero es lo que haya pacientes y controles. O sea, por ejemplo, hay pacientes y Ah. hay controles. Aquí hay controles arriba. ¿Por qué no? Sí, el promedio en controles y el promedio en pacientes. Sí. Sí, aquí arriba aparece pulso simple en azul, pulso pareado en naranja para controles arriba en LICI y para pacientes abajo, con los mismos colores. Entonces ves que los potenciales son parecidos, ahí hay dos picos más grandes en los controles al final, pero es bastante parecido, ¿no? Sí. El SIFI Sí, sí. Y es este. y el Igual, SIFI igual. controles arriba, pacientes abajo. Ujú. O sea que yo creo que veis que es bastante parecido en uno y en otro, pero se diferencia en sí en amplitud y en la latencia también. Sí, en la latencia también. Bueno, pues nada, seguiremos en ello. Yo leeré un poco lo del área, a ver si, pues bueno, pues de los que están ya muy estudiados de los potenciales, pues a ver qué pone y no sé, yo eso no lo tenía tan claro, pero bueno, es que probablemente ya esté estudiado para otros potenciales, así que puede que haya una respuesta ya a lo que estáis preguntando. Venga, pues fenomenal. Ujú. Venga, ¿alguien quiere comentar algo más? Clara, tú que te has iniciado ya en esto, ¿qué nos dices? No sé muy bien. Normal. La verdad, os escucho, pero estaba pensando en nada, o sea, una tontería, quiero decir, una obviedad, ¿no? Me parecía muy complicado y ya está, esta es mi aportación. Pero vaya, poco más. Yo os seguiré escuchando, espero algún día alcanzar un poco un nivel como para poder decir algo coherente. Bueno, aquí se puede decir lo que uno quiera, ¿eh?
Vale, pues nada, lo dejamos aquí, continuamos. Yo creo que a ver, hemos recibido pues estos días también los resultados de DEG, de modulación y todas esas cosas, pero está todo muy... Yo creo que merece más la pena, más que hablar precipitadamente la semana que viene de ello, dejar aquí las sesiones y empezar en septiembre con algo bastante más maduro, ¿os parece? Vale, vale. Ok. Bueno, pues venga, pues lo dejamos así y continuamos en septiembre. Vale. Nada, Muy bien. verano aquí en Adiós. Feliz verano. Buen Hasta luego. verano. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós. Chao.